buenos días. Damos la bienvenida a este espacio de entrevistas y queremos agradecer primeramente por la apertura para este diálogo, doctor Alberto Narváez Olaya. Él es doctor en política de salud pública, investigador y epidemiólogo. Además, contamos con la presencia del doctor Santiago Pérez, médico general en funciones hospitalarias. Él se encuentra de primera mano trabajando y asistiendo a los enfermos de COVID en los hospitales públicos. Hay muchas preguntas y cuestiones que la gente se hace en época de coronavirus, la verdadera dimensión de la pandemia, los posibles tratamientos, las medidas que han tomado las autoridades, pues son varios los temas que queremos abordar. En primer lugar, pues en Pichincha, este fin de semana conocimos que superamos la barrera de los 10.000 casos confirmados. En este sentido, hay un informe de la Universidad de las Américas que menciona que hay más de 100.000 pruebas adquiridas por el municipio de Quito que tendrían baja sensibilidad. Eso quiere decir que pueden arrojar muchos falsos negativos. Quería consultarle al doctor Narváez, ¿cuál es el riesgo en caso de confirmarse esto al que podemos someternos en poco tiempo, ya que si es que hay muchos falsos negativos y la gente se confía, pues es muy probable que haya muchos más contagiados y esto se agrave? ¿Cuál es su criterio, doctor? Bueno, en general, no solo las pruebas del municipio, a nivel mundial, los reportes de varios estudios plantean que el PCR es muy bueno para confirmar. Si sale positivo, tiene una probabilidad muy alta, cerca del 100% de ser verdadero positivo. Pero casi todos los estudios que se han hecho con PCR plantean que la sensibilidad, que es la que me puede dar falsos negativos, puede llegar hasta el 30%. Sin embargo, en la aplicación cotidiana, en las simulaciones que hemos hecho, no pasa en Quito, por ejemplo, con prevalencias o con infectados previamente de 5 o 10%, no pasa de 5% los falsos negativos. Y lo que analizamos con el equipo de expertos de la Universidad Central es que estas pruebas, desgraciadamente, no detectan, sino máximo con 250 partículas virales, tiene una sensibilidad de 60%, pero con 500 partículas virales tiene una sensibilidad de 80%. Entonces, ¿cómo lidiar con este problema hasta que resuelvan el problema contractual con la empresa? Se pueden usar estas pruebas. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay cómo aplicar estas pruebas, pero a personas con síntomas y personas que sobre todo vivan en barrios donde hay alta transmisión. Y esa es la recomendación que estamos dando hasta que se resuelvan los problemas o hasta que traigan nuevas pruebas. Sabemos que el municipio está trayendo 50,000 pruebas más. Se pueden utilizar, sí, pero no en asintomáticos, en sintomáticos. Entonces, pero si alguien sale negativo, que como digo, en la realidad concreta no será el 30%, sino máximo un 5% o 10% a lo mucho, igual que cualquier otra prueba. Entonces hay que repetir la prueba PCR si la persona tiene todos los criterios de signos, síntomas muy compatibles con COVID y además vive en un lugar de transmisión o ha tenido contacto con personas infectadas. Entonces, sí se puede utilizar, porque no podemos decir no se utilice algo que se puede utilizar con este algoritmo que estoy explicando, los negativos con casos probables. Debe repetirse la prueba y se soluciona el problema temporalmente hasta que lleguen las nuevas pruebas y se resuelva el tema del litigio que existe con la empresa que están comprando. Ahí hay un problema de visión de los evaluadores que no son epidemiólogos clínicos, que no entienden que la sensibilidad del 70% no significa al momento de operar 30% de falsos negativos. Siempre la sensibilidad interactúa con la especificidad y la especificidad de esta prueba es alta, bastante alta, suficiente para aplicar con este algoritmo, con esta modificación. Por lo tanto, decimos hay que usar mientras se resuelve, porque no hay otra alternativa. Lo otro es más grave todavía, porque con signos y síntomas solamente yo le pido a una familia que haga cuarentena, que haga aislamiento por 2-3 semanas, los falsos positivos pueden llegar a 40%. Y en estas circunstancias que alguien pierda su trabajo por
por 14 semanas o 40% de las personas o familias pierdan el trabajo por estas semanas. No tiene sentido cuando podemos repetir las pruebas rápidas, el PCR a los casos probables en escenarios de alta transmisión como son ahora los barrios de Quito. Eso, los que hemos estudiado el tema del que se llama lógica clínica y toma de decisiones, tomando en cuenta que el PCR no es una prueba de tamizaje, es decir, no sirve para descartar, ha sido hecho para confirmar y debe aplicarse en este caso para pacientes sintomáticos con contacto epidemiológico o nexo epidemiológico. Bueno, estas últimas semanas igual hemos visto que la curva de contagiados aquí en Quito ha aumentado bastante, bastante, bastante. Y desde hace ya varias semanas se ha dicho que en tal fecha vamos a llegar al pico de contagios. Quisiera saber aproximadamente cuándo en realidad Quito, Chincha, llegaría al pico de contagios. No sé si es que... Sí, bueno, hay dos estudios en el uno que participé yo y apoyé ese trabajo, que es de un consorcio de la Universidad de Oxford que se llama Como Consortium y fue hecho por un investigador ecuatoriano que vive en Oxford que se llama Francisco Orozco y en la predicción que hicimos que si mantenemos solo el semáforo amarillo como está sin modificaciones, tendríamos un pico explosivo que ya comenzó y la realidad nos está dando la razón. Venimos anunciando esto hace unas 2 semanas y el pico máximo será en agosto y después seguirá disminuyendo paulatinamente hasta el mes de enero en el que probablemente si no se hace nada más y se mantiene solo el semáforo rojo, llegaremos a tener un 56 a 50-56% de infectados. Se producirá lo que ya se produjo en Guayaquil, una suerte de que se llama inmunidad colectiva o de rebaño y disminuirá la transmisión. Seguirán habiendo casos, pero no superará la capacidad de camas. Porque lo más importante para decidir una medida de control es si el número de casos supera las camas disponibles. Y en este caso ya no hay camas disponibles en los hospitales, ni públicos ni privados en Quito. Están mandando pacientes a Guayaquil, que como ya dijo, como ya están tantos infectados y han hecho actividades de búsqueda activa de casos casa por casa en Guayaquil, aquí no se ha hecho esa medida, que es la que estamos recomendando. Entonces vamos a tener un pico explosivo con una cantidad de muertos que será de 150% a 200% más muertos de las que hemos tenido hasta ahora por cada semana. Por lo tanto, eso está en las predicciones, son predicciones con supuestos. Nosotros vemos que este ascenso ya comenzó y la realidad nos está dando la razón, pero decimos todavía hay tiempo para intervenir, aunque lo ideal hubiera sido comenzar hace 2 semanas. Perfecto, Santiago, en tu experiencia, en la vivencia que estás teniendo en estos momentos en los hospitales, ¿cómo evalúas la capacidad de respuesta que están teniendo el sistema de salud público todavía? ¿Hay capacidad para seguir atendiendo pacientes o la situación ya los desbordó? Buenos días. Bueno, en mi experiencia en cuanto a la atención en los hospitales, me doy cuenta que, por ejemplo, se está manejando, como nadie sabe de esta enfermedad a ciencia cierta, estamos manejando según cómo va apareciendo la información de la enfermedad. Entonces, es un poco complicado el manejo, ya que no podemos predecir algunas cosas, solo son supuestos. Entonces, lo importante en esta pandemia, en el manejo de los hospitales, es seguir las recomendaciones, al menos de bioseguridad y de cuidado de los pacientes, nada más. Gracias. Alberto, yo quería preguntarle, bueno, ahorita nos está diciendo que tendríamos que volver al semáforo rojo. Obviamente la decisión de cambiar con relativa prontitud a semáforo amarillo, pues no nos ayudó. Eh, yo quería saber, o sea, usted igual hace un rato nos comentaba
que a los pacientes asintomáticos pues no se les debe hacer la prueba. Yo recientemente pues perdí el olfato hace unos 4 o 5 días, perdí el olfato, me sentía bien, no presenté algún otro síntoma, pero sí me quedé asustado por mi familia, por todos, porque no los quería contagiar. Entonces fui a un centro de salud a que me hagan la prueba, no me la quisieron hacer porque, como usted dijo, pues están como que aquellas personas que no presentan síntomas, no se les haga la prueba. En este caso yo puedo ser, de hecho, todavía como que un portador asintomático del virus. Y como usted dice, no se puede perder el trabajo. Yo salgo a hacer entregas de mis productos de publicidad y todo eso, recorro todo Quito. ¿Qué se podría hacer así en esos casos? ¿Tendría las personas que por decir que somos asintomáticos presentamos un pequeño síntoma, hacernos la prueba, no la rápida, sino la PCR? Eh, Eso no sé qué me podría aconsejar en este caso. Bueno, Sí. primero, no solo existe la alternativa de regresar al semáforo rojo estricto, eso va a ser un poco difícil porque la población está ya decidida a seguir trabajando y están valorando mucho el trabajo como medio de vida porque si no trabajan se mueren de hambre. Entonces hay tres alternativas de solución en la ciudad de Quito. La primera es la cuarentena total, regresar al rojo por lo menos 3 semanas y al mismo tiempo ir a hacer búsqueda activa de casos, casa por casa, de sintomáticos. En su caso, usted es un sintomático, aunque haya tenido, es un sintomático leve y no es asintomático, es sintomático leve, tengo más de los síntomas, si vive en un barrio donde además sale a la ciudad y hacer entregas en diferentes lugares, obviamente que está en riesgo de infectarse. Entonces, usted tiene una probabilidad de tener COVID mayor al 60%. La prueba le va solamente a comprobar esta presunción. Entonces, yo primero les recomiendo que a todos las personas que tienen síntomas leves como usted, ya se hagan la prueba. Estamos tratando de que haya pruebas y se haga a todas las personas sintomáticas leves, porque con uno solo que en la familia salga positivo, que sea un caso leve, toda la familia debe hacer aislamiento y tomar todas las medidas para evitar no la transmisión en la familia, porque seguramente ya casi toda la familia estará infectada. Si usted ha estado conversando con ellos en una noche de respiración, de respirar 6 horas o de hablar un médico suficiente para transmitir la enfermedad. Entonces, en esos casos sí es bueno que se hagan una prueba porque el PCR da pocos falsos positivos, ¿no? Eso hay que tener claro si es tomado adecuadamente y la prueba es de buena calidad. Entonces, ¿por qué no están tomando en los servicios públicos? Porque de lo que yo sé, desgraciadamente, el ministerio y la planta central no está proveyendo a las unidades de salud de pruebas para tomar. Ese es todo el problema y las pruebas del municipio han tenido este problema que ya expliqué que se pueden utilizar. Esa es la primera alternativa, el rojo más lo que llamamos control intensivo dinámico en los barrios de mayor transmisión, porque tiene que saber que en 14 parroquias de la ciudad de Quito se acumulan más del 60% de casos de muertes, ingresos hospitalarios, y si nos metemos a trabajar intensamente buscando casos, si sale un solo positivo en cada familia, hacen cuarentena, pero eso implica que el gobierno, el Estado, el ministerio el MIES tiene que dar alimentos porque la gente no va a hacer cuarentena si no se le provee de alimentos. Entonces, esa es la primera alternativa. La segunda es hacer cuarentenas barriales, es decir, si hay muchos casos en un barrio, hay que cerrar todo el barrio y hay que hacer que hagan cuarentena igual de mínimo 2 semanas y seguir haciendo la búsqueda activa de casos en ese barrio y prolongar la búsqueda activa por lo menos 1 mes o 2.
Y la tercera alternativa es hacer solo el control selectivo e ir a las casas, que ya comenzamos una experiencia con muchas dificultades, con carencia de pruebas en la comuna, y estamos trabajando ahí. De todas maneras, hay que tener en cuenta que solo con signos y síntomas en un barrio de alta transmisión, la gente va a tener más del 70% de probabilidad de tener COVID. Y por lo tanto, aunque no haya prueba, tienen que hacer cuarentena hasta que puedan tomarse la prueba. Pero si no pueden, igual tienen que hacer cuarentena solo con el criterio clínico epidemiológico, se denomina esto, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. En su caso, yo creo, no es asintomático, es sintomático y tiene que hacerse una prueba y debería aislarse toda la... Los asintomáticos, las personas de la familia que no tienen síntomas, hasta 2 semanas mínimo, y después salir con todas las medidas de seguridad por unas 3 semanas más para evitar contagiar a otros. Pero ya se sabe que los asintomáticos suelen tener un periodo de transmisión de 14 días, ¿no? Y la mayoría ya dejan de transmitir después del día 14. Los sintomáticos, en cambio, pueden prolongarse la transmisión hasta 21 días. Como esos conocimientos ya se tiene, esa es la recomendación. Sintomático con o sin pruebas de un lugar donde hay transmisión, como es Quito ahorita, tiene que hacer con o sin pruebas aislamiento para evitarse hacer aislamiento inútil, ser un falso positivo, que en Quito no serán más de 10% de falsos, 20% de falsos positivos sin pruebas, porque con prueba PCR llegamos al 100%. El problema son los falsos negativos que ya expliqué, ¿no? Entonces, cuando una prueba tiene muy buena capacidad de poder de confirmación, podemos lidiar con los falsos negativos repitiendo las pruebas, y eso se hace en el mundo, no solo con esta enfermedad, sino con otras pruebas diagnósticas. Es un problema de conocimientos. Los laboratoristas a veces no tienen la experticia de aplicar pruebas en la realidad, y por eso tienen ideas de que si la sensibilidad es 70%, el total de falsos negativos va a ser 30%, y eso no es verdad. En la realidad, depende de la especificidad. En este caso, si tengo una especificidad muy alta y una sensibilidad baja, va a haber un balance que va a hacer que en Quito por lo menos no haya más de 5 a 10% de falsos negativos, a los que hay que repetir la prueba. Doctor, en base a su experiencia, los criterios que nos acaba de mencionar, ¿cuál cree que sería la mejor medida para tomarla ahora, en este momento? Si estuviesen Bueno, sumando la la ¿cuál mejor sería? medida desde el punto de vista epidemiológico, pero no es la mejor medida desde el punto de vista económico, es el regresar al rojo total. Sin embargo, creo que es factible, pero hay que trabajar mucho en los barrios para que la gente acepte la cuarentena barrial. Eso implica darle a la gente los recursos de alimentación, sobre todo suficientes, para que se mantengan en cuarentena mínimo 15 días, y los asintomáticos que se les detecten deberían quedarse una semana más, y así lograr una reducción de la transmisión y prolongar la transmisión más tiempo, porque tienen que saber que ya Seneca y la Universidad de Oxford están anunciando que ya la vacuna va a estar lista en septiembre y que van a producir 400 millones. Y también Rusia ya tiene una vacuna aprobada, probablemente para las mismas fechas estén produciendo, y así varios países ya van a tener vacuna, y nosotros con unos 3 millones de vacunas para los individuos de alto riesgo, que son los mayores de 50 años en el Ecuador, podríamos ya solucionar ese problema desde octubre, si se puede adquirir las vacunas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no dejar que la gente muera por falta de hospitales, bajar la curva, prolongar la transmisión hasta que la vacuna esté disponible. Ya se sabe que la vacuna está funcionando con adecuada eficacia, ya se han probado en humanos tanto la vacuna rusa como la vacuna inglesa, y probablemente salgan más vacunas en el mundo, por lo que oferta de vacunas va a existir. El desarrollo de la ciencia ha permitido que ahora se pueda producir en tan poco tiempo, en menos de 8 meses, una vacuna, cuando antes se necesitaba 3 a 4 años, ¿no? Entonces, el escenario de la vacuna es un escenario próximo real,
y por eso decimos hay que hacer todos los esfuerzos por enlentecer y evitar estos brotes explosivos que van a costar vidas y muertes evitables, es decir, muertes innecesarias. Entonces hay que hacer un sacrificio que puede ser un sacrificio temporal para asegurar la vida de gente. Como digo, la predicción es que puede haber hasta 150 a 200% de muertos más de los que ahora se están produciendo. Y eso es excesivo porque van a morir personas jóvenes, no solo van a morir mayores de 65 años o de 70, sino personas jóvenes por cualquier factor que tengan. El virus todavía no se sabe muy bien por qué en algunos jóvenes se producen casos muy, muy graves a pesar de no tener factores de riesgo, y eso probablemente es por las altas cargas que reciban, sea en su casa, por estar con personas infectadas o asintomáticas, o en sus lugares de trabajo o en los buses. Entonces esa es la realidad, y nosotros decimos, si hay cómo hacer algo, la segunda alternativa es la mejor, pero si no hay como, la segunda, la tercera, pero con unas 50 o 100 brigadas que vayan a hacer el trabajo y hagan que las familias hagan cuarentena por 3 semanas por lo menos, pero dotándoles de alimentos. Doctor Pietro, Santiago, más. ¿Qué sucede con las personas que padecen de otras patologías, de otras enfermedades? ¿Cómo se está redireccionando? ¿Cuál es el protocolo que están siguiendo? Porque se sabe que hay muchas personas que padecen de otras enfermedades y que están esperando turnos o a su vez operaciones que se han alargado o se han dilatado y se está a la espera. Hay muchas que no pueden esperar. ¿Qué se está haciendo en torno a este tema? Bueno, en mi experiencia en la parte hospitalaria, cuando un hospital llega a la saturación de la capacidad resolutiva por falta de espacio, por ejemplo, y no es una enfermedad como por ejemplo el COVID. Ahorita que hay algunos hospitales de referencia como el Hospital del Sur, el Hospital Pablo Arturo, de ahora Checam, por ejemplo, son hospitales de referencia para COVID. Entonces, todos los pacientes que no sean COVID se están haciendo, o bueno, se está implementando el sistema de derivaciones, porque todas las unidades de salud están en la red pública. Y en cuanto se colapsa alguna institución, implementan el sistema de derivaciones para que éste pueda ser atendido en otra unidad de convenio, por ejemplo, y se pueda realizar, si es que es emergente, su procedimiento o su tratamiento. Y bueno, Santiago, vimos que al principio de la pandemia, pues algunos hospitales no estaban totalmente dotados con insumos, los temas de bioseguridad. ¿Cómo se encuentra ahorita la situación? ¿Sí tienen los insumos necesarios? ¿Cómo está esa situación? Ya, en cuanto a la bioseguridad, dentro de los hospitales se maneja con las recomendaciones de la OMS principalmente. Se realizan las medidas de distanciamiento, el lavado de manos frecuente, aplicando las medidas de higiene respiratoria, además de como son los cuidados habituales de no taparse los ojos, la boca, la nariz, eso en el personal de salud. Y además es ideal que se implemente los equipos de protección personal según la actividad que realiza cada trabajador. Por ejemplo, si es que existe una zona donde se generan aerosoles en el contacto con el paciente, debe ser un nivel de seguridad 4, por ejemplo. Hay una clasificación para cada tipo de actividad. Entonces, en este nivel se utiliza el respirador autofiltrante, se utilizan las gafas protectoras, de hecho el overall, todo el equipo de protección personal. Pero existe, en cambio, actividades como simplemente el contacto con el paciente, el conversar con el paciente, en donde se implementan medidas como por ejemplo el distanciamiento, las mascarillas. Y en los hospitales, al menos en mi experiencia, sí se está dotando de las mascarillas quirúrgicas, que es al menos lo que se utiliza a nivel hospitalario, dependiendo de las horas de trabajo de cada trabajador, de cada médico, de cada persona que esté en riesgo de contagio. Doctor Narváez, se habla mucho del tema de que el virus se encuentra en el aire y que puede permanecer por más tiempo, contrario a lo que se decía en un principio. Y esto ha preocupado a mucha gente, ya que se piensa de que uno puede salir y solo con el hecho de exponerse un momento al aire puede contraer la enfermedad. ¿Qué se sabe en los últimos estudios en torno a esto? Bueno, no, en los espacios abiertos con ventilación y con viento, el riesgo de transmisión es bien bajo, ¿no?
a menos que vaya a un mercado, que haya mucha gente, no pueda mantener distancia. Inclusive con mascarilla el virus puede mantenerse en el ambiente y provocar infecciones. Sin embargo, hay dos vías de transmisión, que son las manos. La gente enferma se topa la cara, la nariz y después topa cualquier objeto, y otra persona toma ese objeto o lo topa y se lleva de nuevo la mano a la nariz, a la boca o a los ojos sin lavarse, y ese es un medio de transmisión que antes estaba planteado que, al igual que de influenza, era el más importante. Ahora, una de las características diferentes de este virus es que este virus también se transmite por respirar. Entonces, de un estudio reciente de hace 3 semanas publicaron que una persona infectada puede expeler hasta 20 virus por minuto. Eso significa que en 2, 3, 4 horas en una habitación cerrada con pobre ventilación tendríamos más de 1000 partículas acumuladas en el ambiente, y eso ya es una forma de infectarse rápido. Cuando la gente habla, sí, se expelen 200 partículas por minuto. En 5 minutos tendría ya suficiente cantidad de virus en el ambiente, en lugares cerrados, sin ventilación, para infectarse. Si alguien tose o estornuda, se expelen 200 millones de virus, y ese es el peor escenario, y esos virus pueden mantenerse en los ambientes cerrados con poca ventilación por varias horas, 3, 4, 5 horas. Y eso es las características de este virus. Sobre todo, por esa es la razón que, aunque la gente trae el virus de la calle a la casa, el lugar donde más se están infectando, 6 e inclusive 7 de cada 10 personas se infectan en las casas y no en la calle. En la calle le adquieren un miembro de la familia, lleva a la casa, y aunque sea asintomático, el hecho de dormir en esa casa va a determinar que se recargue de virus, ¿no? Y las cargas virales muy altas también generan casos graves en personas que no tienen factores de riesgo. Entonces, esta es la gran transmisión, y eso también sucede en todo lugar cerrado. Por ejemplo, en los supermercados, a pesar de todas las medidas que toman, es necesario no quedarse más de 35 a 40 minutos. Hay 2 datos que quiero dar sobre este hecho. Si usted conversa con mascarilla a menos de 1 metro de distancia, más de 5 minutos, su riesgo ya no es bajo, pasa a ser riesgo moderado, y si mantiene mucho tiempo conversando con mascarilla cara a cara, va a subir su riesgo a riesgo alto. Y también si usted permanece en un lugar cerrado, aunque mantengan la distancia, pero que entra mucha gente y van a entrar infectados asintomáticos, que es la otra característica de este virus, que tiene un porcentaje muy alto de asintomáticos, aproximadamente 30%, pero mientras más jóvenes son, más alto el nivel de asintomáticos. Es decir, en niños, por ejemplo, es posible que llegue a 98, 99% de asintomáticos, y en adolescentes también, y ellos salen a la calle, contaminan en las farmacias, en los hospitales, que es los lugares de más alta transmisión. Los lugares de más alta transmisión, además de las casas, son los hospitales, los centros de salud, las farmacias, los consultorios médicos y los buses. Los buses y taxis, aunque mantenga distancia, tome las medidas, pueden recargarse de virus en el ambiente y pasar las mascarillas, porque las mascarillas que usamos en general evitan la salida de virus, pero no es total. Una mascarilla N95 o la quirúrgica le dan hasta 97% de protección antiviral, pero hay un 3% de probabilidad de no protección, y las otras mascarillas mucho menos, ¿no? Pero si no tiene un contacto prolongado en la calle usted puede, si mantiene la distancia en un lugar abierto que no hay mucha gente, usted puede caminar sin mascarilla, pero no se recomienda, porque hay gente que después va sin mascarilla a lugares de mayor cantidad de gente, y ahí puede infectarse, ¿no? Entonces, la norma de andar con mascarilla todo el tiempo es porque no queremos que, cuando van a lugares de alta concentración, a farmacias, tiendas, lugares donde la gente entra y sale y se acumulan porque hay poca ventilación,
se van a infectar. Entonces, la norma pero si usted sale a un parque, pueden usar mascarilla sí, si mantiene una distancia de más de 2 metros en ambientes externos. El viento se lleva las partículas de las gotitas de agua o de líquido en el que viajan los virus. Los virus no viajan solos, los virus viajan en partículas de aire y estas cuando hay una temperatura alta, sol, se secan rápido, caen al suelo y sobreviven muy poco tiempo en el suelo, ¿no? Entonces, lo más importante ahí es lavado de manos y también cuidarse de estar muy poco tiempo en estos lugares. Ahora un amigo me decía, me voy a hacer compras a los años. Recomendación, aunque sea cualquier lugar, supermercado, si es cerrado, aunque tenga techos altos, no más de 45 minutos. Deben ser compras rápidas, inclusive en los mercados abiertos donde hay muchísima gente que la gente no logra respetar por cualquier razón la distancia de 2 metros, también hay riesgo de infectarse. Es por eso que esta enfermedad es tan transmisible, mucho más que otras, ¿no? Bueno, doctor Alberto, ahorita con ya los hospitales ya casi básicamente colapsados, las personas, las madres de familia buscan cualquier método para tratar de curarse, para tratar de prevenir. Ha estado bastante viralizado en redes el uso del dióxido de cloro. ¿Qué nos recomienda? Yo he visto bastantes publicaciones en internet que se utiliza que para oxigenar la sangre, que no es dañino para la salud, que tiene que ser diluido pequeñas gotas. Y usted sabe que aquí en Ecuador, pues, somos bastantes tradicionales y si es que una mamita ve en internet que la agüita de esto, que la agüita de esto, que este remedio, pues de ese ratito ya están preparando el remedio para toda la familia. ¿Qué nos puede decir de este No remedio? sé si usted quiere contestar eso, Santiago. Yo sí puedo contestar, pero Santiago estuvo en un webinar de profesores de la facultad en el que discutieron el tema del dióxido de cloro, que en el mundo no se está utilizando. Son recomendaciones que se hacen. Lo que yo sé es que hay muchas experiencias que dicen, mi familiar se curó tomando dióxido de cloro y le fue muy bien. Lo que tienen que saber es que el 55 a 60% de casos que comienzan la enfermedad se curan sin nada, solo hay que tomar paracetamol, abundantes líquidos y reposo, y en los 7 días ya suelen estar sanos. Si no hay un estudio comparando sometimiento a un comité de ética. Entonces, como ya se sabe y hay evidencia de que esta sustancia es tóxica, no se aprueban los estudios para ver eficacia, por ejemplo, en la enfermedad por coronavirus. Entonces, se recomienda que no se tiene que utilizar y hay que evitar esto. El dióxido de cloro es un desinfectante de superficies, actúa súper bien en superficies, pero no en el ser humano. De hecho, es tóxico, entonces no se debería utilizar. Perfecto, queremos agradecer por su tiempo y su valioso aporte, sin duda que son recomendaciones que deberemos tener en cuenta. Esta es la realidad de la situación del COVID en estos momentos en el país. Nos reencontramos en este espacio en cualquier momento y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.